Hola, buenas noches. ¿Cómo andan? Tanto tiempo. Buenas noches. Bueno, Hola, Buenas buenas noches. noches. bueno, veo que quedaron menos, o por lo menos hay menos alumnos. Les aviso que Romina está en una reunión, en un congreso que ella está oficiando de anfitriona, por lo tanto tiene que grabarlo para después subirlo a la página y está ahí como bloqueada. Así que me pidieron a mí eh, si estaba disponible. eh, Obviamente siempre hay tiempo. Y bueno, voy a estar la primera media hora, aunque no preparé ningún tema ni sé de qué están hablando, pero vamos a hacer como si yo fuese Romina. Y la idea es un poco continuar con el problema 2 que tengo entendido que sigue siendo el mismo que habíamos propuesto para el cuatrimestre pasado, y que en función de ello existen seguramente muchos temas que, si bien, como dije, no los preparé, estoy seguro que de alguna manera los puedo ir aclarando, eh, y orientarlos en lo que precisen respecto del problema 2 o de cualquier otra cuestión que ustedes entiendan. Eh, Así que bueno, quiero saber más o menos qué fue lo que vieron últimamente. Entiendo que, bueno, estuvieron tocando temas vinculados al funcionamiento de Naciones Unidas, subjetividad internacional, responsabilidad internacional. No sé si llegaron a inmunidad de jurisdicción y de ejecución. Un poco, bueno, no sé si alguno de repente leyó el problema 2 o tiene alguna pregunta. Hoy, profe, supuestamente teníamos que ver inmunidad, que era lo Hoy, que no pudo dar la clase pasada. bien, no vieron absolutamente nada de inmunidad. Claro, no. Vimos responsabilidad, lo de la ONU, pero no vimos inmunidad. Ok. Em, bueno, antes de empezar con ese tema, ¿alguno tiene alguna noticia o algo que haya considerado relevante la última semana o que quiera compartir? Esta es la modalidad que yo tenía y que la idea es continuar ahora cuando prosigamos con el problema de 3 y 4 que voy a estar yo. Pero bueno, por ahí quieren compartir algo. Yo recién leí una noticia de la OEA de que está como cuestionada la continuación de la OEA, de que eso nos separaría a América Latina y el Caribe de Estados Unidos y de Canadá, y que justamente al ser uno de los organismos más antiguos del mundo, lo que busca evitar es estos gobiernos autoritarios que se disfrazan atrás de una democracia porque son elegidos por el pueblo, pero en realidad no es una democracia real. Pero lo que me extrañó de la noticia, no tuve tiempo de seguir averiguando, es qué es lo que lo pone, quién es el que cuestiona la OEA. Ahí hablaba de Colombia, pero no averigüé más hacia atrás. Me extrañó la noticia. Sí, seguramente tenga que ver con las últimas declaraciones a raíz de la cumbre de la CELAC, que bueno, fue noticia aquí a nivel nacional por, mm, digamos, un escándalo palaciego que hubo en la Cancillería vinculada a la salida del canciller Felipe Solá. Concretamente en la cumbre de la CELAC, o en lo que era el acto de apertura, se pronunció el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y dijo que la OEA debería ser reemplazada por la CELAC. La CELAC es la Comunidad de Estados de Latinoamérica y el Caribe. Se funda en el año 2010 y, como bien mencionaste, Macarena, tiene, no diría la finalidad, pero sí se produce un fenómeno nuevo que encuentra un motivo o una explicación y se vincula con el solapamiento de las diferentes organizaciones e instituciones regionales. Ustedes saben que el regionalismo nace primeramente, bueno, esto lo vamos a ver ya en la segunda parte, pero más que nada el proceso de integración europea nace primero en el año 1950 con la comunidad
de Estados del Carbón y el Acero, Europea del Carbón y el Acero, de 1950, la Comunidad Económica Europea del 57, la Euratom, bueno, luego la Comunidad Europea en el 70 y la Unión Europea con el Tratado de Maastricht del 93. Y esto generó una reacción también a nivel global, principalmente en otros hemisferios, como fueron, por ejemplo, la creación del ASEAN, el bloque de los países del sudeste asiático, también durante la década de los 90, o nuevos mecanismos o acuerdos o tratados vinculados a cuestiones del libre comercio, como lo fue el NAFTA, que tuvo vigor aproximadamente 27 años, perdón, 27 años, hasta que en la cumbre del G20 en Buenos Aires se celebró un nuevo acuerdo que es el US-MEXCA, no fueron muy originales con el nombre, que es un acuerdo de libre comercio que perfecciona y mejora el NAFTA. Y en el ámbito sudamericano, principalmente la Comunidad Andina de Naciones, que se crea durante la década de los 70, y el Mercosur, que tiene fecha de 1991, y que bueno, a raíz de ello hubo una profundización en todos los procesos de integración que se condecían un poco con el marco que ya existía, que era el marco de la OEA. La OEA nace en el año 1948, pero ya había una tradición panamericana, de hecho la Unión Panamericana creo que es del año 1910, y la primera reunión de cancilleres para la creación de una Unión Panamericana es del año 1889. Y si nos vamos más atrás, vamos al Congreso de Panamá, que reunió por el pedido de Bolívar a todos los países latinoamericanos y que tenía una intención también de integrar comercialmente y generar una suerte de unión aduanera entre los países de Sudamérica. La vocación del sistema interamericano siempre fue a caballo, digamos, de la famosa doctrina Monroe. Ustedes, no sé si habrán oído hablar de la doctrina Monroe, de qué se trató la doctrina Monroe. Para hacer un poco de historia, Monroe era el presidente de Estados Unidos en el año 1824, y era el momento en donde en Europa se estaba llevando adelante todo un proceso de restauración de las monarquías absolutas, bueno, todo lo que había sido el fin de las guerras napoleónicas, el Congreso de Viena, la creación de la Santa Alianza, la restauración en los estados pontificios en España, en Portugal, etc. Y Estados Unidos, que tenía una vocación de política exterior aislacionista, decide justamente aislarse de las cuestiones europeas, más que nada para que no repercuta esta restauración en el continente americano, que ya habían sido reconocidas la independencia de casi todos los países de América Latina, incluyendo la Argentina, que Estados Unidos fue el primer país en reconocerla. Entonces, el presidente Monroe tenía un jefe de Estado, un secretario de Estado, perdón, que era John Quincy Adams, hijo de John Adams, el segundo presidente de Estados Unidos, que le redacta un documento para una de las aperturas del Congreso, los que son los Welfare State, que se celebra todos los años para la apertura del Congreso en Estados Unidos. Y en ese documento proclama la famosa doctrina Monroe, que era que los estados de Europa, las potencias europeas, tenían que abstraerse de todas las cuestiones vinculadas a la región americana, y que básicamente América iba a estar decidida en materia política y económica por los americanos. Entonces, a partir de ahí nace la idea de una integración panamericana, pero con un fuerte liderazgo de Estados Unidos. Y a razón de ello, también se incorporan distintas doctrinas, por ejemplo, la doctrina Drago, la doctrina Calvo, bueno, temas que ya hemos visto, y que también respondían a esta idea de la no intervención de las potencias extranjeras, principalmente europeas, en los asuntos de América Latina, y a la vez la no intervención
de la potencia hemisférica, que claramente fue y lo es Estados Unidos. América para los americanos. Claro, bueno, acá dice Leslie que por americanos se entendía para los estadounidenses. Sí, tal fue así que, como mencionaba, en el congreso que se celebra en 1889, Argentina envía 2 representantes que fueron luego futuros presidentes, Roque Sáenz Peña y Manuel Quintana. Y bueno, la proclama era América para los americanos, y los representantes argentinos decían, bueno, no es América para los americanos, sino América para la humanidad. Argentina siempre tuvo una vocación más universalista, mirando un poco también el vínculo con el Reino Unido y priorizando sus relaciones con las potencias europeas por sobre Estados Unidos. Y de hecho también Bolívar era bastante celoso de estas cuestiones, y más que nada todos los países de la región se construyeron un poco con el espejo de Estados Unidos. De ahí la famosa frase de un presidente mexicano, como, bueno, Porfirio Díaz, fue un jefe de Estado, un presidente que tuvieron durante mucho tiempo, antes de la Revolución Mexicana, que decía que México estaba tan cerca, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Y eso era un poco lo que generaba esa competencia, que a México le costó 1/3 de su territorio, y que, bueno, se saldó con una guerra, y que para el resto de los países de América Latina también los comprometía. Más que nada, no hoy en día en lo que hace a la intervención militar, pero sí a la intervención o a la posible unión o integración comercial. Y eso es lo que, de cierta forma, se buscaba reivindicar, viniendo más para acá, en lo que fue la Cumbre de las Américas del año 2004. Un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos iba a dejar muy poco competitivas a todas las empresas o industrias que estaban intentando, ciertos gobiernos, principalmente Brasil y Argentina, y después, bueno, tuvo todo la matiz política con el lado de Chávez, pero más que nada era esa idea de una suerte de neodesarrollismo, de protección de la industria que con Estados Unidos se iba a perder. Pero concretamente lo de la OEA y la creación de nuevas formas de regionalismo, que la CELAC es tan solo una de ellas. Recordemos que, bueno, existió también lo que fue el proyecto de la UNASUR, hoy ya difunto, luego el PROSUR, el Grupo de Lima, más para atrás el Grupo de Contadora, el Grupo de Apoyo a Contadora, y la CELAC, que fue más que nada una propuesta cubana. Ustedes saben que Cuba fue suspendida, expulsada luego de la Organización de Estados Americanos, y que no solo tiene múltiples condenas por violaciones a los derechos humanos en el ámbito de la OEA, sino que también estuvo impedida de poder participar en un espacio regional, más que nada por el famoso embargo de Estados Unidos, que no solo se circunscribe a lo comercial y financiero, sino también a la posibilidad de participar en espacios políticos. Entonces, un poco lo que había sido el fin de la Guerra Fría y la imposibilidad de tener un socio, aliado, potencia, como era la Unión Soviética, México empieza a barajar diferentes alternativas, perdón, Cuba. Y entre ellas se encuentra más que nada México. Recordemos, bueno, que Fidel Castro y el Che Guevara se conocen en México y tiene un gran influjo México como centro ideológico, más vinculado a políticas progresistas de izquierda, el PRI, un poco simboliza eso desde el lado estatal y partidario, pero bueno, no en vano fue el refugio de León Trotsky cuando fue expulsado de la Unión Soviética en 1928. Entonces, en México existe, y también, bueno, hasta hace poco existieron o existen también grupos de levantamiento contra el orden constituido, más que nada en el sur, en las regiones más pobres, en Chiapas, el Ejército Zapatista de Liberación. Todo el tema que es muy importante en materia
de narcotráfico y de lo que genera el sistema de maquila para la producción campesina. Bueno, todo esto generó, y también con lo que fue el fin del PRI, el PRI como el partido hegemónico que gobernó durante 75 años en México, y los gobiernos que siguieron, más que nada, bueno, el de Vicente Fox y el de Calderón, pero con el rol que tuvo en el 2010 el gobierno de Calderón, el acercamiento con Cuba y la posibilidad de crear una comunidad de estados latinoamericanos y el Caribe que justamente margina a Estados Unidos y a Canadá, ¿no? Entonces, esa era un poco la idea de crear una CELAC, que al principio no era una organización internacional porque no tenía una secretaría permanente, pero sí, luego, bueno, de hecho, un poco lo que fue el viaje fallido de Solá a México era para que designen a la Argentina, a Alberto Fernández, como presidente pro tempore de la CELAC, que finalmente no sucedió. Entonces, bueno, esa es un poco la idea de poder reemplazar a la OEA. Yo, francamente, creo que eso es, en primer lugar, improbable. Estados Unidos tiene aliados en la región, y si cuando existieron los llamados gobiernos o marea rosa, como le decían, de los gobiernos con una suerte de componente populista, nacionalista y más girado a una reinterpretación de la izquierda a principios de 2000, y no se pudo reemplazar a la OEA, de hecho la UNASUR era eso, ¿no? Pero la UNASUR no buscaba solo reemplazar a la OEA, buscaba dejar afuera a México, porque era solo de los países de Sudamérica. Más todavía entiendo que va a ser difícil reemplazar la OEA en los tiempos que corren, con una situación económica devastadora para todos los países de la región, y donde se necesitan afluentes de capital extranjero en dólares, de divisas, y con unos niveles de endeudamiento que solo se comparan con los de la década del 80, por todo lo que dejó la pandemia. Entonces, francamente, la OEA, si bien puede que se busque cambiar algo de lo que fue el Grupo de Lima, más que nada por la cuestión en Venezuela, entiendo que va a ser muy difícil hacerlo sin Estados Unidos, y con toda la participación y el potencial que tiene Estados Unidos en la región. En México tiene bases militares, pero también lo tiene en Ecuador, en Perú. Con Brasil hoy en día hay un distanciamiento con el gobierno de Bolsonaro, pero siempre fue para ellos el pivot que controlaba la región en materia de seguridad y como fuente de desarrollo económico para muchas de sus empresas. Entonces, la OEA yo creo que va a continuar, ha perdido legitimidad como también consecuencia de lo que fue un poco la política de su secretario general, de Luis Almagro, cuestionable en algunos puntos, pero esto no significa que la OEA cuente con una tradición, una red de tratados, porque no es solo una organización internacional, existen múltiples tratados que se gestaron dentro del sistema interamericano, entre ellos la Convención Americana de Derechos Humanos, pero también otros muy importantes y que hacen a todo un sistema que, bien o mal, ha funcionado, obviamente con la participación de Estados Unidos. Y que bueno, entiendo que si bien puede perder legitimidad, no creo que se reemplace. Eso sería bastante absurdo, porque también marginar a Estados Unidos de cuestiones en las cuales encuentra intereses irreales sería un poco negar cualquier mecanismo de diálogo, y, y creo que eso no le convendría a ninguno. Y más que nada con las nuevas tendencias que se dan a nivel mundial, el resurgimiento de China o de Rusia, y sus intereses en la región. Así que el tema de la OEA, bueno, yo entiendo que va a continuar con algunos derroteros, pero va a continuar al fin. Hablé mucho. Bueno, ¿alguno quiere comentar algo sobre esta cuestión o sobre cualquier otra? Bueno, hablé mucho sobre la OEA, pero había muchas cosas que decir. Vamos con inmunidades.
Bueno, digamos que las inmunidades se reconocieron primeramente en el segundo Congreso de Europa, después del Congreso de Viena, que fue el Congreso de Aquisgrán, en el año 1819, y que a partir de ahí podemos distinguir diferentes clasificaciones de inmunidades. No existe únicamente una inmunidad, sino que se puede caracterizar en función de, yo diría, tres cuestiones. Primero, en razón de las personas, en razón de las personas que poseen y que detentan esa inmunidad. Hablamos de inmunidad del Estado, o hablamos de inmunidad del personal diplomático o consular que ejerce funciones estatales. También hablamos de inmunidad según la materia a la que nos podamos referir. Acá hay una tradición jurídica que se remonta a lo que son los actos de gestión o los actos de imperio que llevan adelante los estados. Podemos hablar también de inmunidad territorial, que son las que encuentran, por ejemplo, ciertas legaciones o embajadas de los países en sus representaciones en el exterior. Y podemos hablar también de la inmunidad, más que nada, que esto creo que es un poco a lo que apunta el problema, de ejecución y de jurisdicción que cuentan los estados, que son en función del estado procesal en que se encuentre un proceso en contra de un estado o de un representante de ese estado en el extranjero. Cuando nos referimos obviamente a inmunidad de ejecución o inmunidad de jurisdicción, nos referimos a la posibilidad de llevar ante los estrados de un tribunal jurisdiccional de un estado a otro estado extranjero, ¿no? Y para el caso, podemos decir que esto encuentra una evolución histórica, principalmente relativizando lo que era el principio de inmunidad de jurisdicción absoluta. Ustedes saben que por esta cuestión de que entre soberanos no hay imperio, ¿no? Es un principio del derecho romano que entendía que no existe, al haber una condición de igualdad, el principio de igualdad soberana, no existía la posibilidad de someter a otro soberano o a un Estado, ¿no? Ya en las concepciones más modernas no se habla del soberano que representa al Estado o que encarna al Estado, sino de la posibilidad de llevar ante los estrados de un juzgado al otro Estado como sujeto pasivo, y que esto se reconocía como un principio absoluto. Bueno, han existido diferentes, más que nada una tradición británica, empezó siendo una tradición británica que se reformó por la vía de la costumbre de poder someter a otros estados ante los tribunales británicos y de poder no solamente que sean sujetos pasivos dentro de un proceso, legitimados pasivos dentro de un proceso, sino también que luego esa sentencia pueda ser ejecutada, ¿no? Lo que es la inmunidad de ejecución. Y que para algunos casos requería de una distinción entre lo que son los actos de imperio y los actos de gestión. Entonces, fue a razón de ello en donde podemos distinguir en lo que son los actos en donde un Estado representa la voluntad estatal o lleva a cabo funciones en donde se involucra una relación de soberanía, con aquellos actos en donde el Estado únicamente contrata, vamos a decir, como sujeto de derecho privado o como persona jurídica del derecho privado. Entonces, bueno, existen diferentes casos en donde uno puede entender en donde un Estado, digamos, participa de la vida civil y comercial como cualquier otro hijo de vecino. Y
Esto se da más que nada en 3 o 4 cuestiones. En materia laboral, en materia de contratación, no aquellas cuestiones que involucren, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con títulos públicos, pero sí títulos privados, un contrato privado o un contrato que se da, no sé, vamos a imaginar, para cambiar el decorado de una embajada. Cuestiones vinculadas a acciones reales también, que no involucren las embajadas o las representaciones consulares de los estados. Cuestiones de naturaleza civil, que se originen como consecuencia de responsabilidad civil por daños, etc. Y bueno, otras tantas cuestiones que también un Estado actúa como un Estado o una persona de derecho privado bajo lo que se conocen como actos de gestión. Y esta es una línea divisoria que distingue estos dos tipos de actos y que en el caso argentino tuvo una evolución jurisprudencial muy, digamos, divergente y ha mutado a lo largo de la historia. También porque a la Argentina le ha ido mal en el exterior cuando siempre la demandaban, más que nada por cuestiones de deudas, que se imaginarán, y que a la Argentina la sometían a las jurisdicciones de otros estados y que las sentencias eran desfavorables. Hay un caso muy conocido que se da en Italia en la década del 50 y que eso suscitó el cambio del decreto ley que por aquel entonces reglaba el funcionamiento del Poder Judicial, y que esa reforma que se hizo tendía a reconocer la inmunidad de jurisdicción y de ejecución del resto de los estados bajo condición de reciprocidad. También existió jurisprudencia local que consagraba la inmunidad de jurisdicción absoluta. El caso clásico es Gómez contra Embajada Británica, pero también hay otros. Y esto se dio de manera más o menos homogénea hasta la década del 90, que fue, como ustedes sabrán, un momento constitucional muy importante, pero también de reinterpretación más que nada de todo lo que hacía al derecho internacional y al vínculo del derecho internacional con el derecho interno. Ya lo vimos en lo que hace a la incorporación del derecho internacional al derecho interno, a la gradación jerárquica de las fuentes, a la operatividad o no de los derechos y garantías consagrados en tratados internacionales, al efecto que tenían las recomendaciones o resoluciones judiciales de tribunales internacionales. Y todo esto despertó, también durante la década del 90, a raíz de una cuestión más que nada, vamos a decir, anecdótica, como fue el caso Manauta contra la Embajada de la Federación Rusa, un cambio jurisprudencial muy importante. Ahí viene Romina y les va a explicar el caso Manauta mucho mejor que yo, seguro, porque yo me lo estoy acordando, si bien lo leí varias veces, pero el tema de inmunidad de jurisdicción merece ser tratado varias veces. Hola Romy, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo están? Disculpen la demora, muchísimas gracias, Marian, por suplantarme este ratito. ¿Cómo viene todo? Bien, estamos hablando un poco de inmunidades, que era el tema que me comentaron que los chicos tenían que ver ahora, y estaba por empezar con Manauta contra Federación Rusa, así que te dejé ahí la cancha lista para que empieces con ese tema, que es muy importante y que supongo que se los vas a tomar. Exactamente. No tan exactamente, porque por supuesto lo veremos en relación a un contexto internacional y lo que implica, ¿no? en materia de inmunidad relativa, absoluta, cómo ha variado esta cuestión, o sea, la evolución normativa al respecto. Pero bueno, iniciaremos entonces con este punto. Imagino que les habrás contado un poquito, Marian, acerca de todo lo que tiene que ver con los conceptos en consecuencia, cómo ha sido un poco la evolución normativa también en el contexto internacional frente a tales circunstancias.
Si no, hacemos un poco un mix para luego, por supuesto, integrarlo con el problema que será, bueno, la finalidad sobre la cual habrá que trabajar próximamente. Te dejo a vos la cancha, Romy, como. Yo les comenté un poco Arrancó. los antecedentes, pero estoy seguro que vos lo sabés con más precisión. Así que, bueno, los saludo y nos vemos en un par de semanas. No se piensen que va a ser la última vez que nos vemos. Así Que que se libraron, nos No. toca preparar el Congreso de Fundamentación Científica. La semana que Si viene. querés comentar un poquito también, Marian, que yo les vengo contando. Sí, la idea es que para quienes estén interesados, pero en realidad también responde al problema final o al trabajo final que tenemos que hacer para terminar el curso, que es redactar una ponencia, un ensayo, que puede tener o no carácter de ensayo, pero la idea es que ustedes lo puedan presentar en un congreso internacional que vamos a llevar a cabo con universidades de distintos países, Colombia, México, Brasil, Chile. Es un congreso que ya tiene, esta es su tercera o cuarta edición, creo que tercera, ¿no? Tercera, exacto. Y que, bueno, van a presentar van a disertar docentes por ejemplo, el doctor Hoff, que tuvimos una charla hace poco, la doctora Frida Armas, pero también va a haber profesores de Colombia, de México, de Brasil, de Chile, y la idea, obviamente, es que haya ponencias de alumnos, de estudiantes, y bueno, trabajar particularmente, nos pidieron ponencias vinculadas a Derecho del Mar, que va a ser un tema que vamos a ver un poquito más adelante, pero merece mucho tratamiento por la actualidad que tiene, y que estoy seguro que bueno, les va a interesar. Así que bueno, esa es la idea un poco para las próximas semanas. Y después, en cuanto al problema 1, entregaron la semana pasada, ya creo que lo entregaron casi todos, y los que no, me dijeron que no iban a continuar con la materia porque tenían otras asignaturas también complicadas. Pero bueno, la idea es que ya la semana que viene pueda tener esos trabajos corregidos. Así que bueno, ni bien lo tenga, se los envío y ya después continuamos con el problema 3 y las clases que empezaría yo de nuevo para principios de octubre más o menos. Así que bueno, los dejo, Romy, les mando un saludo y bueno, éxitos. Bárbaro, gracias. María, no sé si Leslie tendrías una pregunta justo relacionada. Sí, muy buenas noches nuevamente. Profe, pues yo te había escrito un correo, no sé si recuerdas que yo fui la estudiante que ingresó un poco tarde debido a las clases, debido a que había un problema con el campus virtual y sinceramente pensé que lo que estaba esperando era eso, pero pues como que estoy aún acoplándome porque entiendo que el sistema de ustedes es bastante distinto a lo de nosotros. Y con referencia al problema 1. Dime. Perdón que te interrumpa. ¿Ya te dieron acceso al campus?